¿Qué tal, mis queridos alumnos? Una vez iniciamos esta clase virtual, que sería la número 5 de nuestra querida materia, y como siempre les digo, un saludo de la distancia, y vamos a dar la clase del día de hoy con relación a San Agustín. San Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, él es un nacido, como siempre decimos, de Tagaste, de la zona de África. Nació el 13 de noviembre del año 354 en Hipona. El 28 de agosto del año 430 fallece. También es un santo conocido, padre y doctor de la Iglesia Católica. Después de su conversión fue obispo en Hipona, al norte de África, y lideró una serie de luchas contra las herejías y de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. Es conocido también el doctor de la gracia. Fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y, según Antonio Livi, uno de los más grandes genios de la humanidad. Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre la filosofía y la teología, siendo sus obras las Confesiones y la Ciudad de Dios las obras más destacadas. Su padre, llamado Patricio, era un pequeño propietario pagano, y su madre, la futura Santa Mónica, es puesta por la Iglesia como ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad. Probadas, madre anegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, aún bajo las circunstancias más adversas. Bueno, aquí le vemos a nuestro gran santo, portando también el libro de la Trinidad, que a lo largo de su tiempo, de su vida, se dedicó prácticamente después de cumplidos los 30 años a seguir a Dios dentro de la iglesia. La mamá, que era Mónica, que hoy en día conocemos como Santa Mónica, le enseñó a su hijo los principios básicos de la religión cristiana. Y al ver cómo el joven Agustín se separaba del camino cristiano, se entregó a la oración constante en medio de un gran sufrimiento. Años más tarde, San Agustín se llamará a sí mismo el hijo de las lágrimas de su madre. En Tagaste, San Agustín comenzó sus estudios básicos y posteriormente su padre lo envió a Madaura a realizar estudios de gramática. San Agustín se destacó en el estudio de las letras, mostró un gran interés hacia la literatura, especialmente la griega clásica, y poseía gran elocuencia. Sus primeros triunfos tuvieron como escenario Madaura y Cartago, donde se especializó en gramática y retórica. Durante sus años de estudio o como estudiante en Cartago, desarrolló una irresistible atracción hacia el teatro. Por eso, como mencionamos, mi querido alumno, San Agustín tuvo la fe cristiana prácticamente cumplido los 30 años. Una fuerte oración de su madre, su padre un pagano, siguiendo más o menos el camino hacia la cristiandad. Pero una vez entregado
a Dios, supo realizar bastantes e innumerables obras de lo que ya vamos a ir tocando. Al mismo tiempo, le gustaba en gran medida de recibir halagos y la fama que encontró fácilmente en aquellos primeros años de su juventud. Durante su estancia en Cartago, mostró un genio retórico y sobresalió en concursos poéticos, certámenes públicos, aunque se dejaba llevar por sus pasiones y seguía abiertamente los impulsos de su espíritu sensual. No abandonó sus estudios, especialmente la filosofía. Años después, el mismo Agustín hizo una fuerte crítica sobre esa etapa de su juventud en su libro Confesiones. Era un pagano prácticamente San Agustín. Luchaba contra sus vicios. También tenía un espíritu impulsivo sexualmente. Pero en los años que han pasado en su juventud, lo menciona prácticamente posterior cambio a la cristiandad en su libro Confesiones. Como decíamos, esta conversión al cristianismo, mi querido alumno, prácticamente fue un poco tarde. Cursó prácticamente todos sus estudios y por el camino de la luz y guiándose hacia Dios y las oraciones de su madre, la Santa Mónica, fue en donde llegó prácticamente la conversión al cristianismo. Fue en Milán donde se produjo la última etapa de la conversión de San Agustín al cristianismo. Empezó a asistir como categúmeno a las celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio, quedando admirado de sus prédicas y prácticamente las prédicas, como se dice, de corazón. Fue Ambrosio de Milán quien le hizo conocer los escritos de Plotino y las epístolas de Pablo de Tarso. Por medio de estos escritos se iba convirtiendo al cristianismo, por lo que decidió romper definitivamente con el maniqueísmo. Esta noticia llenó de gozo a su madre, que había viajado a Italia para estar con su hijo. ¿Cuál es el amor tan grande, mi querido alumno, de una madre que buscó, oró, vivió para que el hijo podría convertirse? También se encargó de buscarle un matrimonio acorde a su estado social y dirigirle hacia el bautismo. En vez de optar por casarse con la mujer que la madre, Mónica, le había buscado, decidió vivir en Asensis. Decidió a la que llegó después de haber conocido los escritos neoplatónicos, gracias al sacerdote Simpliciano y al filósofo Mario Victorino, pues los platónicos le ayudaron a resolver el problema del materialismo y del mal. San Agustín tenía ese principio de enfernecido de buscar el mal, como así también del materialismo. Por eso vemos algunos libros basados en las conversiones, como así también en el libro de Confesiones, donde él mismo plantea que existe el mal. Bueno, es una pequeña parte que damos de aporte a lo que se refiere a la vida de San Agustín. Me gustaría tener un poco más de tiempo para que podamos conversar, dialogar, pero esta virtualidad nos enseña muchas cosas, que es la de poder acercarnos, así como San Agustín, a la fe, buscar un poco la paz, que tratemos de ser unidos humanamente y podamos salir de esta pandemia que así no está buscando y persiguiendo prácticamente.
Bueno, mis queridos alumnos, me despido y estaremos conversando en breve en la siguiente clase.